A ver, ¿me escucháis ahora? ¿Ahora me escucháis? Sí, bueno, pues como os decía, para aquellos que no me habían escuchado, hoy está previsto tratar el plan de marketing como herramienta de captación con la página, con la herramienta de API virtual, pero vamos a dejarlo para clases posteriores porque todavía nos queda bastante materia jurídica y hemos decidido de terminar la materia jurídica y después comenzar con las herramientas de captación. Por tanto, hoy vamos a ver el registro de la propiedad y posteriormente veremos bien la interpretación de las cargas, que pueden aparecer en una nota simple, o para no aburriros un poco, el martes que viene haremos eso, o bien el plan de marketing como herramienta de captación y también los impuestos, tanto de vendedor como de comprador. Bueno, hoy toca un tema un poco arduo, porque es el registro de la propiedad. Yo pienso que con el registro de la propiedad debéis conocer conceptos básicos, es decir, debéis conocer qué es el registro de la propiedad y cómo funciona, pero no más allá, no entrar en profundidad. Por lo tanto, hoy vamos a ver conceptos básicos para que entendáis lo que es el registro de la propiedad y su funcionamiento, pero bueno, pues, no tenéis que saber nada más allá, porque bueno, es un tema un poco complicado. ¿Comenzamos? Bueno, pues el registro de la propiedad. ¿Qué es el registro de la propiedad? Pues el registro de la propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos o contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que simplemente el registro de la propiedad es un organismo donde vamos a inscribir, por ejemplo, pues la compraventa de un bien inmueble. Las inscripciones o anotaciones se harán en el registro donde se encuentre ubicado el inmueble. Es decir, si tenemos una vivienda en Málaga, pues se va a registrar en el registro de Málaga, en Madrid, en Cataluña, etc. Los registros de la propiedad de España dependen del Ministerio de Justicia. Todos los asuntos referentes a ellos están encomendados a la Dirección General de los Registros y Notariados. La totalidad del territorio de España está dividido en circunscripciones, denominadas distritos hipotecarios. Es decir, para que lo entendáis, cada ciudad está dividida, digamos, en barrios, ¿vale? Por determinadas calles. Habrá calles que le pertenezcan a un distrito, habrá calles que le pertenezcan a otros. Por lo tanto, podemos decir que, por ejemplo, Madrid está dividido en distintos barrios. ¿No? En esos barrios, pues depende una serie de calles. A esos barrios se le llama distrito hipotecario. Cada distrito hipotecario cuenta con un registro de la propiedad y cada registro de la propiedad tiene un registrador. En Madrid creo recordar que, por ejemplo, existen, digo Madrid porque es la ciudad más grande y es donde existen más registros. En Madrid creo recordar que existen 55 registros de la propiedad, imaginaros, y creo que le sigue Barcelona, que creo que tiene aproximadamente 30 registros, ¿vale? Bueno, pues la primera pregunta que os hago. ¿Es obligatoria la inscripción en el registro de la propiedad? ¿Siempre es obligatorio la inscripción en el registro de la propiedad o no siempre es obligatorio? Si hay hipoteca, sí, dice Juan, si no, no. Cecilia dice que sí, que es obligatorio. Ale, sí, supongo. Bueno, pues no es obligatorio. Es cierto que cuando existe hipoteca sí se tiene que inscribir, pero, por ejemplo, se puede hacer un contrato de compraventa entre particulares y ese contrato de compraventa no es obligatorio elevarlo a público. Recomendable siempre elevarlo a público. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene efecto frente a terceros. Y el contrato de compraventa privado, bueno, pues tiene efecto frente a las partes, no frente a terceras personas. Entonces, no es obligatorio, pero siempre es recomendable. En el caso de que exista hipoteca, sí, porque el primero interesado es el banco.
El procedimiento para la consulta registral es a instancia de parte y de oficio. Las notas simples se expiden a instancia de parte, que requieren una solicitud escrita por el interesado o también por burofax, por fax, de modo que puedan conocer la persona del solicitante, su nombre, su apellido, el DNI, y se puede consultar durante 3 años. Es decir, queda en el registro el nombre y el apellido y los datos del solicitante y se pueden consultar durante 3 años. La consulta también se puede realizar por medios telemáticos. Ojo, bueno, esto lo veremos después en otra clase de formación cuando veamos la interpretación de las cargas, pero ojo cuando solicitéis una nota simple, porque no siempre la nota simple os va a llegar positiva, es decir, cuando se solicita una nota simple, se solicita normalmente por datos registrales. Existe mucha problemática porque muchos se piensan de que el registro de la propiedad hace la búsqueda por referencia catastral, ¿vale? Y no es así. El registro no hace la búsqueda por referencia catastral. De hecho, cuando le indicas la referencia catastral, te dice, no, yo no hago la búsqueda por referencia catastral, hago la búsqueda por datos registrales. Los datos registrales son el número de finca, libro, tomo y folio de la finca. Claro, en ocasiones no sabemos los datos registrales de la propiedad, solo sabemos la dirección o el titular de la propiedad. Bueno, pues también realiza la búsqueda por titular y por dirección. Si ponemos solo la dirección, no vamos a obtener la nota simple porque el registro va a solicitar siempre más datos. Entonces, en caso de no tener los datos registrales, se tendrá que solicitar la nota simple mediante el titular, ¿no? O posible titular y la dirección. Ocurre a veces que, bueno, pues, por ejemplo, ha sido por herencia, se ha adquirido por herencia y no se ha cambiado el titular, sigue a nombre del anterior titular. Entonces, en la nota simple no aparece el nuevo titular que hemos aportado y el registro puede denegar la nota. Cuando el registro no encuentra la finca que nosotros hemos solicitado, deniega la nota. Bueno, pues diciendo que deniega la nota porque no encuentra esa finca o porque existe incoherencia entre el titular o por cualquier motivo que sea. Pero ojo, porque hay algunos registros, no todos, gracias a Dios, pero existen algunos registros, por ejemplo, creo recordar que por la costa de Málaga, por Mijas, Benalmádena, también creo por la zona de Canarias, que realizan, que te cobran la nota, ¿no? Te cobran el importe de la nota porque emiten una nota negativa. La nota negativa es simplemente que ellos alegan que han realizado la búsqueda y que no han encontrado nada. Lo mismo que los otros realizan la búsqueda y que no han encontrado nada o que existen incoherencia y la deniegan, hay algunos registros que no la deniegan, sino que emiten una nota negativa y sí la cobran. Así que, ojo con esto, cuando solicitéis una nota simple, siempre que tengáis claro, al menos, quién es la dirección y el titular o los datos registrales, porque os puede ocurrir eso. También puede ocurrir que solicitemos una nota simple y ya sabéis que la consulta al registro es pública. El registro puede consultar cualquier persona. Bueno, pues hay registros que se escudan en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y esto es lo siguiente. Es una incoherencia, ya veréis ahora. Cuando solicitas una nota simple, sobre todo si eres una empresa la que la que lo solicita, pues sobre todo, y además sobre todo en la parte de Canarias, me he encontrado muchas situaciones como esta, y en parte de algunos pueblos, algunas poblaciones de Madrid también. En las que, escudándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que te dicen es que necesitan saber el consumidor final, porque como tú no eres el consumidor final, necesitan saber el consumidor final de la nota simple, es decir, a quién va a ir a parar esa nota simple que tú solicitas. Esto ocurre mucho, a los agentes inmobiliarios le tiene que ocurrir mucho. Claro, cuando tú pones tu nombre porque no te interesa poner el nombre de la persona a la que va la nota simple o simplemente porque tú quieres una nota simple para saber el estado de ese inmueble, pues tú le tienes que decir que, bueno, que por la Ley Orgánica de Protección de Datos tú eres el consumidor final y te la tienen que aportar. Claro, aquí existe un debate entre el registro y el agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque el registro no se lo cree, entonces el registro vuelve a debatir y vuelve a decir que, bueno, que debido a la actividad
no sé por qué la conoce, pero la conocen, a la actividad de esta persona, creen que no es el consumidor final y entonces que le des los datos de la persona a la que será beneficiaria, ¿no?, de esa nota simple. Entonces, es una incoherencia porque, por una parte, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, me estás solicitando el dato de una persona que yo, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, no te lo tengo por qué dar. Bueno, pues ahí existe un debate, pero al final, bueno, pues gana el registro, porque si quieres la nota simple tienes que facilitarle el nombre. El truco, bueno, pues simplemente decir tu nombre y apellido y que tú eres el consumidor final de esa nota sin que intervenga nadie más, ¿vale? Eso sobre todo pasa en Canarias, así que yo creo que a Roberto pues le interesará si solicita una nota simple por internet, que Roberto yo creo que es de la zona de Canarias y alguno más que creo que también es de la zona de Canarias. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues ya sabéis que la consulta registral, el registro, se puede consultar de 3 maneras: mediante manifestaciones, mediante certificaciones y mediante certificaciones especiales. A ver, que me preguntan, es que el chat no me va muy bien. ¿No es necesaria información registral para un contrato de compraventa? Sí, sí es necesario la información registral para un contrato de compraventa. De hecho, yo lo pondría como obligatorio. Lo único que hemos dicho que no es obligatorio inscribir un contrato, no es obligatorio en el sistema español, hoy día, no es obligatorio inscribir un contrato en el registro de la propiedad. Se puede hacer un contrato privado de compraventa y no inscribirlo en el registro de la propiedad. Además, eso suele pasar mucho y además con fincas antiguas, la mayoría de las fincas antiguas no están inscritas en el registro de la propiedad, sino lo que existe es un contrato privado entre las partes y vas al registro y no encuentras absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está escrito, porque no es obligatorio. Sí que es recomendable. Y yo siempre recomiendo que, por supuesto, se inscriba en el registro de la propiedad, porque surte efecto frente a terceros. Un contrato privado surte efecto entre las partes, ¿vale? Es inscribir el registro de la propiedad. La consulta registral se puede hacer, como ya hemos dicho, por manifestaciones, certificaciones y certificaciones especiales. Caduca la carga hipotecaria, caduca, por ejemplo, la inscripción en el registro de la propiedad. Si yo escribo un contrato de compraventa en el registro de la propiedad, ¿caduca? No, efectivamente no caduca y no tenemos necesidad de renovarla. No es como alguna carga que existe con afecciones urbanísticas, con afecciones fiscales, que sí caduca y además caduca a los 5 años y en el caso de que se quiera continuar con esa carga se tendrá que renovar, ¿vale? Pero la inscripción en el registro de la propiedad de un contrato no caduca, por tanto no tenemos que renovarla. Bueno, pues como decíamos, la consulta registral se puede hacer mediante manifestaciones, certificaciones y certificación especial. Las manifestaciones, ¿qué es la manifestación? Pues consiste simplemente en la consulta de los libros del registro de la propiedad. Pueden ser de 2 tipos. La mera exhibición del libro en las propias dependencias del registro cuando el registrador no lo esté utilizando, y la más usada es la nota simple, que supone una información de manera escrita y que en la práctica consiste en la entrega de una fotocopia de aquello que ha interesado el particular. Ambas notas se diferencian del certificado, es decir, la exhibición de los libros, la propia dependencia del registro, la nota simple, que es la más usada, se diferencian del certificado que no tiene garantía plena de la existencia de la inscripción que contiene. Es decir, ahora veremos que la certificación contiene pues, todas las cargas vigentes y no vigentes, los titulares actuales y los titulares anteriores. La nota simple no, la nota simple pues, contiene el titular actual. Las certificaciones. Bueno, pues las certificaciones son las certificaciones ordinarias, que es un documento público, y este documento público no es una fotocopia como la nota simple, sino que es un documento que va firmado por el señor registrador, ¿vale? Simplemente da fe de lo que pone en esa
en esa nota y que tiene eficacia frente a todos, es decir, sirve para acreditar todo lo relativo a una finca que consta en el registro, tanto las titularidades actuales como las antiguas, tanto respecto a derechos vigentes como extinguidos. Este documento sirve para hacer valer y probar tales derechos frente a terceras personas físicas o jurídicas, por ejemplo, tribunales, instituciones, organismos. Por ejemplo, cuando existe una negociación, ¿no?, entre los titulares de un préstamo hipotecario y el banco para, por ejemplo, conceder la dación en pago a esas personas, te piden una certificación y además una certificación literal, que ahora veremos lo que es, para acreditar, bueno, pues las cargas que tiene esa finca, las cargas que ha tenido los titulares y los titulares anteriores. Las certificaciones ordinarias pueden ser de distintos tipos, según las solicitemos. Puede ser una certificación literal, bueno, pues simplemente es copia palabra por palabra de lo que pone en ese libro. Certificación en relación, en la que el registrador únicamente hace una relación del contenido de los asientos. Después tenemos otra certificación que es, vamos a verlo por aquí, por el tiempo temporal, es decir, se puede pedir la certificación por un tiempo determinado, ¿vale? Por la extensión temporal, por un determinado periodo de tiempo, o bien desde el primer asiento hasta el último asiento. Siempre hay que especificar muy bien qué certificación se requiere, ¿vale? En la atención al contenido, pues un certificado negativo que expresa la no existencia de asientos de ninguna especie o nombre de ciertas personas, a favor o a cargo de una determinada persona, o asiento de una determinada clase. También atendiendo a la clase, puede ser por las cargas, ¿vale?, que se produzcan, es decir, las cargas, todas las cargas que tenga la finca, o por la titularidad, o mezcladas, ¿vale?, titularidad y cargas, que es la que se suele utilizar. Tanto la certificación literal como el certificado de dominios y cargas es la que más se suele utilizar. Y después tenemos las certificaciones especiales, que pueden ser de dos tipos. La certificación con informe simplemente es la petición por escrito y además bueno, pues contiene un breve informe del registrador, que no es vinculante, no vincula para nada, bueno, pues que explica la situación jurídica registral de la finca. Y la certificación con información continuada, que consiste en un certificado que se refiere a los asientos de presentación que afecten a la finca determinada y que se realicen desde la expedición del certificado hasta transcurridos 30 días después de la solicitud, ¿vale? Bueno, estas son certificaciones especiales que la mayoría de los casos, bueno, pues seguramente no la vais a solicitar nunca, pero bueno, es conveniente de que por lo menos sepáis simplemente la definición para que os pueda sonar en un caso determinado. Bueno, pues ya hemos visto las consultas registrales. Me pregunta cuál es la literal. La literal es simplemente la copia, el contenido de lo que contiene el libro, palabra por palabra, ¿no? Es simplemente eso. Las certificaciones especiales. Y ahora vamos a ver la diferencia entre una nota simple y las certificaciones. Bueno, pues la diferencia entre una nota simple y las certificaciones es que en la nota simple es puramente informativa, ¿vale? Es decir, sirve para que quien la solicita conozca el contenido básico del registro y solo respecto a los titulares, derechos y cargas vigentes en el momento de la solicitud. Por tanto, a través de la nota simple no se puede dar información de titulares antiguos o cargas ya canceladas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues con el certificado sí, con el certificado va a aparecer todos los titulares que ha tenido esa propiedad y todas las cargas, tanto las vigentes como las ya caducadas, que sabéis que las caducadas pues pueden desaparecer. Esa es la principal diferencia. Y además, otra de las diferencias fundamentales que ya lo hemos dicho, que el certificado surte efectos frente a terceros, es decir, va firmado por el registrador y surte efectos frente a terceros. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la nota simple, pues, bueno, pues es por la confianza, ¿no?, que tenemos en el registro para las operaciones pequeñas que no necesitan, bueno, pues, por ejemplo, acciones judiciales. Por ejemplo, para una compraventa, pues se solicita una nota simple, no es necesario un certificado literal de la finca. Bueno, pues, ¿vosotros creéis que el banco, ¿no?, la entidad bancaria, considera un préstamo hipotecario
si en la nota simple aparece alguna carga hipotecaria anterior, aunque ya esté saldada esa carga hipotecaria, ¿podría el banco conceder la hipoteca o es necesario cancelarla y eliminarla para que el banco te conceda la hipoteca? Muy bien, Marcos, sí, efectivamente. Hay que cancelarla primero. ¿Por qué? Porque el banco no, aunque a pesar de que se encuentre saldada, el banco no está dispuesto a conceder el préstamo hipotecario, por tanto, hay que eliminarla. Pero, ojo, sí, es cierto que tenemos que eliminarla, pero una carga hipotecaria que aparezca en la nota simple, que se encuentre saldada, ¿prescribe? ¿O tenemos la obligación de eliminarla? O prescribe en algún momento. Eso no prescribe nunca, se queda ahí si no decimos de eliminarla o tiene algún periodo de prescripción, prescribe. Bueno, pues sí, Cecilia, efectivamente, prescribe a los 20 años, 20 años en año. Bueno, pues la escritura y la inscripción. Nuestro registro de la propiedad sigue el sistema folio real. Esto quiere decir que para cada finca, ¿vale?, se abre un folio y en este folio se practicarán todas las anotaciones posteriores. Es decir, una finca accede al registro y posteriormente se abre un folio para esa finca, con un número de finca, y posteriormente se van escribiendo pues todas las anotaciones de esa finca. Por ejemplo, si se produce una compraventa de esa finca y se cambia el titular, pues ahí se va a anotar el cambio de titular, ¿vale? La inmatriculación, ¿qué es la inmatriculación? Bueno, Marco, a los 20 años, bueno, pues hay hipotecas muy, muy antiguas, ¿eh? Además de bancos que ya han desaparecido, ¿no? Y no es necesario de tener un gasto adicional para cancelar la nota simple. Prescribe a los 20 años. Bueno, pues la inmatriculación simplemente es el acceso por primera vez a una finca que no se encontraba inscrita en el registro de la propiedad. Por tanto, se va a abrir un folio donde se va a inscribir esa finca. Este acceso tiene un carácter voluntario, ya sabéis, no es obligatorio inscribir en el registro de la propiedad, de forma que, bueno, pues, las fincas que no están inmatriculadas, de forma que todas las circunstancias que inciden sobre la misma son al margen del registro. Por tanto, lo que hemos